Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del ex Tribunal Supremo Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Ha habido diríamos una cronología en torno a las últimas votaciones. Los exit poll le daban un triunfo rotundo al sí y a otros candidatos. Luego la tendencia fue cambiando, ahora vemos, o más bien, luego vimos que el no arrasaba con el sí en la consulta popular. Y también revertía ciertas cifras de algunos candidatos. Ahora se dice que hay muchas inconsistencias, sobre todo en el tema de la votación del referéndum, y como que el sí se va aproximando al no. ¿Esto es normal dentro de una votación? ¿Cómo entender esta situación, Carlos? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Fernando, un saludo a la teleaudiencia, a los ciudadanos. Realmente son varios hechos que se han producido a partir de las elecciones con relación al resultado electoral. Lo que sí he podido evidenciar en un análisis general de la data es que en las áreas urbanas el sí gana o está muy apretada la competencia con el no, pero en cambio en las áreas rurales el no es mayoritario en relación al sí, de tal suerte que este es un resultado electoral que ya fue anunciado, ya fue aceptado. Faltaron los controles tanto de la autoridad como de los actores políticos de la consulta y no tienen una constancia en la cual pueda observarse o impugnarse los resultados del referéndum. Sin embargo, la propia autoridad ha mencionado que hay 47,000 actas con inconsistencias. Esto es preocupante porque en una elección el resultado tiene que ser 1 más 1 es 2. No hay razón de que existan inconsistencias. Hay antecedentes, Carlos, a propósito de eso. ¿Hay antecedentes de otras elecciones con este alto índice de inconsistencias en las actas? Porque en las últimas horas, en los últimos días más bien, Elena Nájera, una de las consejeras, ha hecho graves denuncias de supuesto fraude electoral. Es decir, una propia consejera habla de fraude electoral a tal punto que se tiene que llegar al conteo manual porque habría inconsistencias precisamente y problemas en el software. ¿Hay antecedentes sobre esta situación? Bueno, ya hemos vivido algunos procesos electorales con problemas del sistema informático. Y es porque no existen los controles de calidad adecuados. Aquí se está afectando el principio de integridad electoral, el de transparencia de las elecciones. Esto es fundamental que la autoridad electoral le diga al país qué es lo que pasa, por qué se produce nuevamente este conteo. Es alarmante lo que está pasando en 6 provincias, eso sí lo digo, porque puede producirse también un trasteo de votos. Es decir, el voto de A le corresponde a B y el de B le corresponde a A. Claro. Y la única forma de verificar eso es contando los votos. Claro, eso tiene que hacerse, sí, Carlos, eso tiene que hacerse en forma manual, porque claro, lo que dice la propia consejera es que no coincide la información del acta con lo que se procesa. Entonces, hay un problema en el sistema informático y eso es mucho más grave. Pero al realizar un nuevo conteo de votos, ¿se puede superar esto? Si estamos de alguna manera viendo que es el software el que al parecer estaría fallando, según dicen Nájera. Bueno, sí, con un conteo de votos lo que hace es verificar si realmente la data que está consignada en el acta es la verdadera. Pero adicionalmente el acta pasa por un sistema de reconocimiento de caracteres, se lee. No hay una plataforma, no sé a qué nivel de inteligencia artificial tendrán o no tendrán, pero ahí también los algoritmos, ¿no es cierto?, pueden ser de alguna forma manipulados. ¿Y para eso qué se requiere? Una auditoría informática, una auditoría que determine que toda la data que se procesó es una data que corresponde a la realidad. Ahora, si en el conteo de votos, como sucedió en el Cantón La Libertad de Santa Elena,
que inicialmente era ganador otro candidato, ¿no es cierto? Hoy es ganador Tamariz, de tal suerte que ahí se evidencia que hubo, digamos, una alteración. Y si es una alteración al sistema informático, eso deja una tela de duda para todas las alcaldías y prefecturas, es no decir, solo para estas 6 provincias. Claro, es decir, pero bueno, ya hay alcaldías y hay prefecturas que han dado por hecho que son las ganadores, o candidatos que han dado por hecho que son los ganadores. Estamos hablando de Guayas, Pichincha y Azuay, donde ya se da por hecho a los ganadores. Es decir, ahí no habría tela de duda, o sí habría tela de duda todavía, Carlos. Bueno, lo que pasa es que quien perdió la elección acepta un resultado electoral confiando en que el sistema le va a garantizar un procesamiento adecuado. Pero si no ha habido el procesamiento adecuado, si ha habido alguna alteración en el sistema informático, en el traslado de votos, si ha habido trasteo de votos, si se han manejado de alguna forma los algoritmos, ¿no es cierto? Ahí ya, por más que se reconozca, el tema es que está afectándose la legitimidad del proceso. Y eso es preocupante. Quien debe garantizar que no se afecte la legitimidad del proceso, la integridad electoral, la transparencia electoral es el órgano electoral. Y el órgano electoral tenía el deber de ejecutar controles adecuados respecto a todos los sistemas, al sistema informático, al sistema de contabilización, al web de difusión, tenía que hacer cruces para que justamente validar que no se altere en nada la voluntad Claro, popular. ahora, hay una realidad, Carlos, que parece normal después de una elección, que los afectados o los perdedores hablan de fraude, hablan de problemas del sistema informático, critican al Consejo Nacional Electoral. Esto parece ser normal. Lo que no es, lo que yo no le veo normal es que en este momento no son los actores políticos, o por lo menos yo no he escuchado a candidatos hablar de fraude, y más bien dentro del propio Consejo Nacional Electoral una consejera habla de fraude. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, eso sí es preocupante, ¿no? Porque efectivamente el que pierde dice me hicieron fraude y el que gana está callado, está feliz. Sin embargo, aquí hay denuncias al interior que deben ser investigadas, en varios ámbitos, Uno, por la propia autoridad electoral administrativa, por el Consejo Nacional Electoral, tiene que investigar qué pasó con su sistema, quiénes fueron los responsables. Ahí hay una cadena y hay un manual de procedimientos, entonces hay que determinarlos. Por otro lado, obviamente la Contraloría va a hacer un control sobre recursos o qué es lo que pasó, pero no va a resarcir el daño que se está ocasionando al sistema democrático. Los actores y sujetos políticos que han actuado irresponsablemente porque no han controlado las elecciones, ellos han de dejar pasar, no hubo un adecuado control electoral, deberían ser quienes pidan los justificativos necesarios a la autoridad electoral administrativa, y caso contrario deberían usar los recursos, los medios de impugnación. Muy bien. Pero el problema es que ¿qué medios de impugnación frente a unos supuestos errores que dice que se han cometido en la impresión de las actas? Entonces, hay que verificar. Sí, habrá posibilidad de seguir hablando. Habrá posibilidad de seguir hablando de esto, Carlos. Gracias por acompañarnos. Doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más.